tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáñame, Jesús, toma mi dolor. Sáñame, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Estamos llegando a ustedes nuevamente como todos los días, ¿no? De lunes a viernes estamos con ustedes. Y es un tiempo precioso que nuestro Señor nos regala para compartir con ustedes. En verdad es un gozo y les pido disculpas porque estamos llegando un poquito más tarde, ¿no? Que lo que ha sido la costumbre de estos días, pero la verdad es que estaba que casi no lo hacía. Déjenme les cuento, he estado teniendo unos días, ¿no? Los últimos 2 días por acá un poquito malo de la gripe. Hasta llegué a pensar por ahí que estábamos contagiados, pero ya nos hicimos los exámenes, todo salió bien, simplemente es una gripe que nos ha pegado y hoy este día como que amanecimos un poco más así como desvoluntado, ¿no? Pero la gracia de Dios nos levanta, la gracia de Dios nos mueve y no podía ser menos hoy, porque teníamos que llegar a ustedes. Es viernes en la antesala de un fin de semana precioso y maravilloso, que sabemos de antemano que está cargado de bendiciones para ustedes. También es viernes 14 de enero, estamos a un día ya para llegar a la mitad del primer mes del año. Y hoy este día es un día muy especial. Hay personas grandísimas, maravillosas que están cumpliendo años. Cada uno de ustedes cumpleañeros, que Dios me los bendiga. Tengo por acá yo a Eric Gómez, un saludo para él. La verdad que una familia preciosa, que Dios me los bendiga, que sigan disfrutando de las bendiciones de Dios. Eric, un saludo. También una persona, pero muy especial, que es mi tío, ¿no? Mi tío Papauli, como dijera él, no hombre, pero que si es mi cumpleaños. Claro que sí, Papaul, para Raúl González, esposo de la niña Milita Herrera, un saludo cariñoso, que me aparte un pedacito de pastel por ahí, ¿verdad? Que Dios me lo siga bendiciendo, que me lo cargue de bendiciones, Papaul. ¿Verdad? Usted sabe que lo queremos de corazón.
Y también por acá nos pasamos a otro miembro de la familia, muy especial también, de la misma categoría, ¿no? Y casi puedo considerarla yo mi mano derecha por ahí en travesuras y todo lo demás. Para Loli, Loli de Figueroa. Loli, con cariño, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Es un día muy especial porque sabemos que el día que tú naciste se acabaron las dificultades porque tú siempre tienes salida para todo. Tú le das la cara buena a cualquier dificultad y sabemos que donde tú estás hay gozo y hay alegría porque más que todo nuestro Señor te mueve. Nuestro Señor que en ese espíritu vivo te llena de bendiciones para ti y para toda la familia Primasa, como digo por ahí, como decimos a veces entre nosotros, sos jodida, Loli. Bueno, que Dios te bendiga, Primasa, que sigan esos gozos y que pronto vamos a disfrutar del pastelazo. Y les decía que es día viernes, ¿no? Viernes 14. El evangelio del día de hoy nos viene de San Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Es un evangelio muy precioso que nos llena en sí de muchas enseñanzas, de la necesidad. Déjenme les digo, les estaba contando que yo pues esta mañana sí, en verdad, he tenido una mañana muy difícil en que el cuerpo y la sinusitis y todo lo demás me han estado molestando, ¿no? Entonces tengo yo aquí conmigo a un nieto que es, hagan de cuenta, mi sombra, ¿no? Y hace un ratito yo estaba con que se hacía el evangelio, no lo hacía, cómo estábamos. Y viene él y me dice, grandpa, como él me dice, ¿no? Abuelo, dice, te estamos haciendo una sopa de gallina para que tú puedas hacer el evangelio, porque dicen que la sopa de gallina levanta. Así es que ya sabrán ustedes, ya me tomé la sopita de gallina y estamos puestos, ¿no? Y es donde podemos ver la necesidad que nosotros tenemos de otros muchas veces para alcanzar nuestras metas, para alcanzar esas bendiciones. Y el evangelio de hoy de eso nos habla. Evangelio de San Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y el evangelio nos dice así. Tiempo después Jesús volvió a la ciudad de Cafarnaúm y se supo que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba lugar, ni siquiera delante de la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba las palabras, le trajeron un paralítico. 4 hombres lo llevaban en su camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, abrieron en el techo del lugar donde él estaba y por ahí bajaron al enfermo en su camilla. Cuando vio la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron, ¿qué manera de hablar? Este se burla de Dios, pues ¿quién puede quitar los pecados sino Dios? Y solamente Él. En ese mismo instante Jesús supo de su espíritu lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder para perdonar los pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y al momento en presencia de todos, cargó su camilla para irse con ella. La gente quedó asombrada y todos alabaron a Dios, pues decían, nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y como yo les decía, no,
cuando les contaba la anécdota de mi nieto, que muchas veces el evangelizar requiere de otras personas, requiere más de una persona para hacerse efectivo. Esto es lo que nosotros podemos llamar una cooperación en la evangelización. Y el evangelio, este evangelio de hoy nos tiene este vivo ejemplo de lo que es esa cooperación. Fue necesario, mis hermanos, la participación de 4 hombres para traer a un paralítico delante del Señor con el propósito de que éste fuera sanado. Y San Marcos nos describe esta escena de una manera muy especial, abundando en detalles sobre cualquiera de los otros evangelios, ¿sí? Hay algunas personas que creen que la casa donde se dio este milagro es la casa de Pedro, porque sabemos que era la que visitaba Jesús. Y donde, como quiera que haya sido, mis hermanos, en ese lugar se dio un extraordinario milagro, donde se puso en evidencia que Jesucristo era Dios, porque Él tuvo ese poder para perdonar pecados y salvar al paralítico. Pero los que tienen el mayor crédito, mis hermanos, en esta historia son los 4 hombres quienes superaron todos los obstáculos posibles y lograron poner al hombre enfrente, en presencia del sanador. Y en efecto, mis hermanos, esa era su meta. Esa actuación de fe de estos hombres, mis hermanos, nos dan a nosotros las pautas para ayudar también nosotros en la salvación de los perdidos. Nos muestra a nosotros ese valor de que podamos trabajar en equipo, el valor de la unidad, con un solo objetivo, mis hermanos. Nos inspira a hacer también nosotros lo mismo. Así es que si vemos nosotros la fe puesta en acción para llevar a los hombres a Cristo, tenemos nosotros también que hacer lo mismo. Se desconoce el origen y el nombre de estos personajes, ¿no? No se sabe si verdaderamente asistían a alguna congregación. No sabemos si eran creyentes o pertenecían a alguna otra denominación. Pero esto la verdad no importa, porque la Biblia, mis hermanos, no se interesa en darnos esos detalles que están de más, sino que en mostrarnos lo que ellos hicieron, la obra que llevaron a cabo. El énfasis, mis hermanos, radica en la compasión y la amistad que ellos tenían con ese pobre paralítico. Ellos llegaron a amarle verdaderamente y con frecuencia estoy seguro que iban a acompañarlo, a visitarlo, ¿no? Ellos no llegaban a él, mis hermanos, como en el caso podríamos decir los amigos de Job, que venían para poderle hacer entrar en un razonamiento psicológico, ¿no? Sobre las cosas del sufrimiento que estaba teniendo en ese momento. Tampoco pienso que venían como los fariseos, quienes están más preocupados de no contagiarse que ser motivo de una misericordia verdadera. La actuación verdadera de estos hombres era la de un buen samaritano, mis hermanos. Eran hombres con una gran sensibilidad, quienes habían hecho del paralítico ese objeto principal de su preocupación, para así dar y quitar esa miseria humana. Estos hombres nos muestran que antes de traer a alguien a Cristo, nosotros debemos de tener compasión de ellos. Es ese contacto de corazón a corazón que tiene que ablandar nuestra sensibilidad y nos va a poner en el camino para buscar ayudar. ¿Sí? Con esa
grandeza a aquella persona necesitada. La compasión por aquel hombre los llevó a preparar un encuentro con Jesucristo, mis hermanos. Y nos llama mucho la atención que en la sanidad y la salvación del paralítico se usaron 4 hombres, nos dice. Hay paralíticos que no pesan mucho, mis hermanos. En algunos casos conocidos nos revelan a muchas personas reducidas casi a un montón de huesos. O sea, en otras palabras, mis hermanos, que una persona postrada en cama ya es una persona que muchas veces ya no tiene peso. O sea, que de manera, mis hermanos, que una sola persona podía haberlo llevado a Cristo. Pero aquí nos dice fueron 4. Y 2 tomarían la delantera y 2 irían detrás. Unos dice que seguirían a los otros. Todo un trabajo en equipo para salvar a este enfermo. Es asombroso, mis hermanos, ver la fe de estos 4 amigos. Y hay en esto una verdad inmensa que tenemos nosotros y debe de ser tomada muy en cuenta, mis hermanos, que también en la iglesia necesita trabajar en comunión si quiere ver la conversión, mis hermanos, de aquellas personas que están necesitadas y que los rodean. Se llegó el día en que los 4 hombres llenos de ese gran entusiasmo, mis hermanos, entusiasmados con una gran esperanza y persuadidos de una gran fe, se dispusieron a llevar al hombre hasta Jesús. La noticia estaba en las calles. Después de algunos días decían, Jesús había regresado a Cafarnaúm. Algunos, mis hermanos, piensan que aquella fue la última vez que Jesús vino a la ciudad. Para aquellos hombres, el tiempo de la salvación era urgente. Si no lo llevaban a cabo ahora, quizás no habría otro tiempo ni tal vez otra oportunidad, mis hermanos. Así es que de modo que frente a este reto, un solo asunto dominaba la determinación de estos 4 amigos: traer a este enfermo a nuestro Señor Jesucristo. Y así es que lo primero que ellos hicieron fue convencer al paralítico para llevarlo a nuestro Señor Jesucristo. Y esto, ténganlo en cuenta, que ya esto es una ardua tarea, porque muchas veces no es fácil convencer a alguien, mis hermanos, para que acuda en busca de nuestro Señor Jesucristo. No todos los casos responden de la misma manera, mis hermanos. Hay un mundo de excusas mientras se habla del amor de Dios para cada persona, mis hermanos. Y yo puedo decir que en este evangelio nos está diciendo que no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. Y digo yo, ¿cuántas veces a ustedes les ha tocado caminar en medio de una multitud que apenas se pueden mover? ¿Cuánta gente estaría postrada en la puerta escuchando al maestro sin decir, yo no me muevo? Escuchando esas palabras maravillosas, ¿no? ¿Quién se iba a querer mover? Pero podernos imaginarnos y ver ese cuadro de cómo estarían. Pero nos dice que aquellos hombres cargaron por cierta distancia al enfermo. No sabemos desde dónde venían. Y ahora no pueden entrar. Y quizás al principio les hubieran llegado los momentos de desaliento y hasta frustración, pero ellos vencieron sus propios sentimientos de fracasos. Ellos no vieron, mis hermanos, la multitud para llegar a Cristo, no. ¿Cuál es, mis hermanos, la multitud que hoy en día a nosotros nos impiden que las personas
puedan llegar a nuestro Señor? ¿O qué es lo que nos impide a nosotros para llegar a nuestro Señor? Quizás multitud de religiones, quizás multitud de dogmas, quizás de preceptos, quizás multitud de falsos maestros, quizás multitud de placeres del mundo, quizás multitud de falsos testimonios, quizás multitud insensibles y quizás multitud de quejas y críticas de los mismos creyentes, multitudes de vidas que no son buenas, que no dan buena enseñanza de un cristianismo vivo y victorioso. Y yo estoy seguro que la lista, mis hermanos, podría seguir siendo larguísima si nos ponemos a pensar. El creyente y la iglesia, mis hermanos, deberían de estar muy conscientes de esta multitud, que muchas veces son el obstáculo para que otros puedan llegar a Cristo. Y tenemos que buscar esos espacios para poder traer también nosotros aquellos a los pies del Maestro. Hay que buscarlos y encontrarlos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo no mencione explícitamente la fe del enfermo, sino que el texto mismo habla de la fe de los amigos. Y la verdad de esta historia, mis hermanos, es que este hombre fue sanado por la enorme fe que tuvieron sus amigos. Mis hermanos, la Biblia no nos dice que ellos se desalentaron ante las dificultades que se presentaron. Ellos no nos dice que se quejaron por no tener una respuesta inmediata. Ellos no formaron un comité para que fueran primero a hablar con el Señor para que les abriera camino. Ellos ejecutaron su fe. Ellos pusieron un plan en marcha, mis hermanos, y como quiera que sea la determinación, era poner a ese hombre frente a Jesús. Ahora imaginémonos por un momento la escena, mis hermanos. De repente esa multitud que está ahí, postrada a la puerta, ¿no? Ellos se quedan viendo que estos hombres se la ingenian. Y ellos, en vez de lugar de buscar la puerta, están en el techo de la casa. Y estoy seguro que tuvieron que usar algunos instrumentos para llegar arriba. A lo mejor subieron algunas herramientas antes para poder romper el techo. Como eran 4, 2 quizás se subieron para tomarlo desde arriba, mientras que los otros 2 ayudaban desde abajo. Desconocemos verdaderamente la estructura completa de la casa. No sabemos exactamente cómo eran los techos de aquel día. Pero tan pronto como fue posible, aquellos hombres nos dice que abrieron un boquete, ¿no? Tan grande, y así bajaron al hombre enfermo. Jesús nos dice que está en la sala enseñando. Y él tuvo que haber escuchado los golpes en el techo, sentir ese polvo que les caía y tal vez ese material que se rompía de arriba, y de repente ver 4 cuerdas descender trayendo un cuerpo quizás muerto con un hombre vivo reducido en un paralítico impedido, ¿no? Y Jesús dice que detuvo su enseñanza y contempló la valentía. Y más que todo la fe de aquellos hombres que están viendo desde arriba del techo descubierto. Y él, Jesús, se dirige al enfermo con estas palabras, mis hermanos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y los demás de la historia, mis hermanos, ya lo sabemos, los contra y a favor. Pero recordemos algo, que por la fe de esos 4 amigos de este paralítico, Jesús pudo sanarlo. Y de la misma manera,
nosotros, mis hermanos, podemos cooperar en que Dios se manifieste en la vida de otros. ¿Qué más, mis hermanos? Que tengan un maravilloso fin de semana, un muy bendecido resto del día y que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor.